Mi nuera se levantó en la lectura del testamento y dijo que me estaba sacando de la herencia de 80 millones de pesos de mi esposo. Me quedé ahí congelada, sin lágrimas. Había cuidado a Francisco cuando no podía caminar, cuando perdió 20 kilogramos en 3 meses, cuando lloraba de dolor en las madrugadas. Ahora ella actuaba como si yo nunca hubiera existido. Pero cuando el abogado comenzó a reírse, algo cambió. ¿Qué había escondido Francisco antes de morir? ¿Y por qué se sentía como si estuviera hablando desde el más allá? Me quedé sola en el jardín después del funeral, viendo a los últimos invitados irse en silencio. Sus autos Mercedes y BMW desaparecían lentamente por la avenida arbolada de las Lomas. Dejaron atrás tazas medio llenas, sillas plegables y el olor penetrante de los crisantemos blancos. Pero nadie pensó en regresar a preguntar si necesitaba que me llevaran a casa. Ni siquiera Valeria. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a enseñar a defenderse cuando la familia trata de aprovecharse, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos dan las herramientas para protegernos y nunca permitir que nos hagan menos. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta saber que cada historia llega a personas valientes que no se dejan. Ella había organizado todo, por supuesto, desde las coronas de flores importadas hasta la presentación de fotos en pantalla gigante, incluso las tazas de porcelana china con el monograma familiar. Todo era perfecto, de una manera que te hacía sentir como si estuvieras estorbando en tu propio dolor, frío, impecable y calculado al segundo. Francisco lo habría odiado. Él solía decir que los funerals deberían ser desordenados. La gente debería llorar fuerte, contar chistes malos, olvidar sus paraguas. Debería sentirse real, Elena. La muerte ya es suficientemente artificial. Pero no se sentía así, se sentía ensayado, como si estuviera sentada viendo el acto final de una obra a la que no me habían invitado, donde mi papel había sido silenciosamente eliminado del libreto. Cuando entré de nuevo a la casa, nuestra casa, Valeria ya estaba juntando las carpetas de la mesa del comedor, el mismo comedor donde Francisco y yo habíamos celebrado 43 Navidades, donde habíamos recibido a presidentes de empresas y embajadores, donde él me había pedido matrimonio con un anillo que pertenecía a su abuela. Carraspeé para hablar, pero no levantó la vista, solo siguió apilando papeles como una máquina eficiente, sus uñas perfectamente arregladas haciendo pequeños golpecitos contra las carpetas de cuero. Entonces dijo sin voltear, con esa voz que había perfeccionado en sus años como directora ejecutiva: seguiremos con el proceso legal la próxima semana. Ya arreglé todo con el despacho García en Asociados. Son los mejores en patrimonios grandes, sin mencionar nada de mí, sin preguntas sobre lo que yo quería, sin reconocer que había pasado los últimos 6 meses durmiendo en una silla de hospital junto a la cama de Francisco, mientras ella estaba demasiado ocupada volando a conferencias en Miami y Nueva York, cerrando contratos mientras su suegro se desvanecía. Quería creer que era estrés o dolor, o tal vez simplemente no sabía cómo hablarme ahora que Francisco ya no estaba ahí para hacer de puente entre nosotras. Habíamos tenido una relación cordial durante años, nunca íntima, pero respetuosa, o eso había creído. Pero entonces me entregó una caja pequeña de terciopelo azul marino con el nombre de Francisco grabado en letras doradas. Sus dedos apenas rozaron los míos al pasármela, como si tuviera miedo de contagiarse de mi viudez. Me pidió que te diera esto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Habló de ti en el hospital. Adentro había un pizacorbatas, solo un clip plateado con las iniciales FH grabadas, sin nota, sin carta, sin explicación. Francisco tenía cajones llenos de diarios encuadernados en piel italiana y cartas que escribía a mano con su pluma Fountain. Solíamos escribirnos notas incluso cuando estábamos en la misma casa. Pequeños mensajes de amor que dejábamos en los libros del otro en el espejo del baño pegados en la cafetera. Buenos días, mi reina. El café está listo y tú eres la razón por la que me levanto sonriendo. Francisco querido, tus flores del jardín están floreciendo como mi amor por ti cada día. Pero al final, después de 43 años de matrimonio, después de construir juntos un imperio de bienes raíces, después de sobrevivir juntos la pérdida de nuestros padres y la traición de socios, todo lo que recibí fue un pizacorbatas. Ni siquiera uno que usara con frecuencia. Valeria sonrió cortésmente y se alejó con ese andar seguro que había desarrollado en los pasillos corporativos, como si eso fuera el final, como si hubiera cerrado el libro para ambas y ya no quedará nada más que leer.
Esa noche me senté en la cocina con una taza de café que se enfriaba lentamente en mis manos. La cocina que habíamos remodelado hace 5 años, donde Francisco insistió en poner una isla de mármol rara, porque mi Elena merece cocinar como una reina. Y por primera vez desde que Francisco murió, sentí que no pertenecía en el hogar que construimos juntos. Las paredes todavía olían a su loción para después de afeitar Hermès, esa que le regalé en nuestro 40 aniversario. Sus libros de economía y biografías de empresarios seguían apilados en el pasillo, marcados con separadores donde había dejado sus pensamientos a medias. Pero era como si mi nombre hubiera sido silenciosamente borrado de cada cuarto, como si una goma invisible hubiera pasado por nuestra historia compartida dejando solo sus huellas. Me dije que tal vez estaba pensando demasiado. Tal vez solo estaba cansada, agotada por los meses de hospitales, quimioterapias, noches sin dormir, escuchando su respiración irregular. Tal vez el dolor me estaba haciendo paranoica. Pero algo dentro de mí había cambiado esa tarde. Había una frialdad en el aire que no podía identificar, un silencio que no era solo ausencia, sino algo más deliberado. Y no era solo del dolor por Francisco. Se sentía como si hubiera sido silenciosamente sacada de la historia, como si todos hubieran recibido un nuevo guión menos yo. ¿Alguna vez has mirado alrededor de tu propia casa y te has sentido como una extraña, como si fueras una invitada que ha overstayed su welcome? Eso es lo que sentí esa noche sentada en la silla donde había desayunado por décadas y era solo el comienzo. La invitación llegó 3 días después como un email frío, formal, enviado desde la asistente de Valeria, ni siquiera de ella directamente. El asunto decía Administración Patrimonial, junta programada urgente. Me quedé viendo la pantalla de mi iPad un rato, sin saber si sentirme insultada o solo entumecida. El tono era el mismo que usaría para citar a un proveedor con facturas pendientes. La junta estaba programada para el miércoles a las 9 en las oficinas de García en Asociados en Polanco. Se requiere puntualidad. Documentos importantes serán discutidos sin mensaje personal, sin espero que estés bien, sin reconocimiento de que acababa de perder al amor de mi vida. Solo hora y lugar como una cita con el dentista. Esa mañana me desperté a las 6, como había hecho durante 43 años de matrimonio. El lado derecho de la cama seguía intacto. Las almohadas exactamente como Francisco las había dejado la última vez que durmió en casa. Antes de que el cáncer se llevara sus últimas fuerzas, me vestí cuidadosamente. Un traje sastre negro de palacio de hierro que Francisco me había regalado para nuestro aniversario número 40. «Te ves como la CEO que siempre fuiste de nuestro matrimonio», me había dicho besando mi mejilla. Llegué 5 minutos tarde. El tráfico de Presidente Masaryk estaba imposible y me había detenido 2 veces en el camino, insegura de si debería ir, si debería llevar un abogado propio, si debería haber hecho algo para prepararme. El elevador se abrió a una área de recepción que gritaba dinero en voz baja. Pisos de mármol, arte moderno en las paredes, el olor a eucalipto y tinta de impresora mezclado con algo que olía a poder y exclusividad. Una asistente joven, no mayor de 25 años, me dio una mirada que decía que no esperaba a alguien como yo. Tal vez esperaba a alguien más joven, más moderna, más al nivel de los clientes que frecuentaban ese lugar. Me alicé el abrigo y la seguí por un pasillo que parecía diseñado para intimidar. La sala de juntas era impresionante. Mesa de madera africana que podría alimentar a una familia por meses, sillas de piel italiana, ventanas del piso al techo con vista a la ciudad. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave que sonó definitivo. Había 7 personas alrededor de la mesa larga, todas en trajes oscuros que costaban más que el sueldo mensual de muchas familias mexicanas. Reconocí a algunos, el contador principal de Francisco, el administrador de propiedades, un par de ejecutivos del banco que manejaba nuestras cuentas principales. Valeria se sentó en la cabecera. Donde Francisco solía sentarse en este tipo de reuniones. Su cabello castaño perfectamente recogido en un chongo que no se atrevería a tener un cabello fuera de lugar, sus ojos fijos en una pila de carpetas gruesas frente a ella. No se levantó cuando entré. No dijo hola. No ofreció el tipo de abrazo o palabras de consuelo que esperarías de una familia política en estos momentos. Solo asintió ligeramente, un movimiento casi imperceptible que decía: ¿puedes sentarte allá? Tomé el asiento del extremo.
Era la única silla vacía, estratégicamente ubicada lejos de las carpetas, lejos del café humeante en tazas de porcelana, lejos del centro de poder de la mesa. Nadie me pasó un paquete de documentos, nadie ofreció una palabra de bienvenida o condolencia. Me senté con las manos dobladas en mi regazo observando. Era la única persona en esa mesa que no tenía pluma, que no tenía papeles frente a ella, que parecía estar ahí como espectadora de su propia vida. Valeria se aclaró la garganta con la precisión de alguien acostumbrada a dirigir salas de juntas como albacea legal del patrimonio de Francisco Herrera. Comenzó y su voz cortó el silencio como un bisturí. Los guiaré a través de la distribución de bienes, como se establece en el testamento finalizado y notarizado. Su voz era aguda, profesional. Like if she were hosting a quarterly board meeting instead of discussing the dismantling of a life we had built together. Me senté callada, sintiendo el peso de cada palabra. Era la única persona en esa habitación que no tenía pluma para tomar notas, que no parecía tener un papel definido en este teatro donde mi vida estaba siendo repartida como acciones en la bolsa. Valeria repasó los assets con la eficiencia de una auditora, las acciones de la constructora que Francisco había fundado hace 25 años, cuando todavía trabajábamos desde un pequeño office en la Colonia del Valle. Las cuentas fiduciarias en 3 bancos diferentes, números que parecían abstractos hasta que recordabas que representaban décadas de trabajo de 16 horas diarias. Habló de las 2 propiedades comerciales en Cuernavaca que rentábamos a cadenas hoteleras internacionales y la participación parcial en la vinícola Montealegre que Francisco había comprado con sus amigos del club. Propiedades que yo había visitado, decisiones de inversión en las que había participado, contratos que había leído y firmado. Luego, sin cambio en su tono, anunció la bomba. Francisco había transferido el control principal del fideicomiso familiar a ella 6 meses antes de su muerte. Parpadeé 1, 2, 3 veces. Eso no era posible. No podía ser cierto. Había estado manejando ese fideicomiso con Francisco por casi 20 años. Yo era quien revisaba los estados de cuenta cada mes, quien coordinaba con los administradores, quien había sugerido las inversiones más exitosas. Francisco nunca jamás había mencionado algo sobre transferir el control a Valeria. Nunca había habido ni una conversación, ni una sugerencia, ni siquiera un comentario casual. Era como si me hubieran dicho que Francisco había decidido cambiar de nacionalidad sin mencionármelo. Valeria continuó leyendo sin pausa, como si hubiera anunciado el estado del tiempo. Sus ojos se movían por los documentos con la eficiencia de una máquina, escaneando código de barras, leyendo asignaciones como si estuviera listando el inventario de una bodega. Las acciones de la constructora Herrera Añociados serán transferidas a una sociedad administrada por el albacea. Las propiedades en Cuernavaca mantendrán su estatus de alquiler bajo la nueva administración. La participación en la vinícola será liquidada y los fondos depositados en la cuenta fiduciaria principal. Mi nombre no surgía. Página tras página, decisión tras decisión, mi nombre permanecía ausente como si nunca hubiera existido en la vida de Francisco. Al final, después de 40 minutos de lectura monótona, uno de los asociados junior, un hombre joven que parecía incómodo, preguntó lo que nadie más se había atrevido a mencionar. Y la parte correspondiente a la señora Herrera. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj de pared, incluso la respiración controlada de Valeria. Ella apenas levantó la vista de sus papeles. Sus palabras salieron limpias, frías, finales. No hay distribuciones restantes asignadas a ella bajo el archivo testamentario actual. Así de simple. Sin contacto visual, sin explicación, sin reconocimiento de que estaba hablando de la mujer que había dormido al lado de Francisco por 43 años. Solo la versión legal de ser borrada de la historia. Sentí un calor extraño subir por mi columna vertebral, como si mi cuerpo estuviera reaccionando a una amenaza que mi mente todavía estaba procesando, pero mis manos se quedaron perfectamente quietas sobre mi regazo. No dije una palabra, no grité, no exigí explicaciones. El cuarto se quedó callado por un segundo demasiado largo. Los otros asistentes intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a cuestionar la declaración de Valeria. Nadie preguntó cómo era posible que la esposa de 43 años no tuviera ninguna participación en el patrimonio que habían construido juntos. La junta continuó como si nada hubiera pasado, como si acabaran de anunciar que cambiarían el tipo de café en la oficina,
no que habían eliminado a una viuda de la herencia de su esposo. Cuando finalmente terminó, esperé pacientemente a que todos los demás se fueran. Los vi recoger sus portafolios de piel italiana, ajustarse sus corbatas de seda, murmurar despedidas profesionales. Valeria empacó su briefcase lentamente, casi como si esperara que dijera algo, que montara una escena, que le diera una razón para llamar a seguridad, pero no lo hice. Me levanté con la dignidad que Francisco siempre admiró en mí. Me ajusté la bufanda que él me había regalado en París y salí de esa sala sin voltear atrás. Downstairs, el aire de octubre me golpeó las mejillas. No lloré. Ni siquiera me sentí triste todavía, solo vacía, como si hubiera visto una versión de mi vida doblarse cuidadosamente en documentos legales y archivarse bajo el nombre de alguien más. Valeria no solo había reclamado el poder en ese cuarto, había reclamado la narrativa, la casa, la historia, los 43 años de matrimonio. Había hablado sobre mi silencio y nadie, absolutamente nadie, había cuestionado su autoridad. Mientras caminaba hacia el estacionamiento con el ruido del tráfico de Polanco zumbando a mi alrededor, una oración se repetía en mi mente como un mantra cruel. No hay distribuciones restantes asignadas a ella. Ya no era la viuda de Francisco Herrera, ya no era cofundadora de nuestro imperio familiar, ni siquiera era una línea en los documentos. Según la ley, según estos papeles, no era nada. Llegué a casa y me senté en la oscuridad por horas esa tarde. No quería prender las luces. La penumbra se sentía apropiada, como si mi nueva realidad necesitara sombras para ser procesada. El silencio dentro de la casa se sentía más fuerte que cualquier conversación que pudiera soportar. Cada objeto me recordaba lo que había perdido. El sillón donde Francisco leía los periódicos cada domingo, la máquina de café que había programado para que estuviera lista cuando yo despertara, las fotos familiares donde ahora solo veía ausencias. Todavía no había desempacado las últimas cosas de Francisco del hospital. Su bastón de madera tallada descansaba junto a la puerta trasera, donde lo había dejado la última vez que regresamos de su sesión de quimioterapia. Ya no lo necesito más en casa, había dicho con esa sonrisa débil que me partía el corazón. En casa tengo a mi Elena para apoyarme. No lo había movido desde entonces. No podía. Era como si mover ese bastón fuera a admitir que él nunca regresaría a necesitarlo. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba sumida en un silencio que parecía tener peso propio, abría el cajón del escritorio en el estudio de Francisco. No fue una decisión deliberada. Mis manos simplemente actuaron antes de que mi mente consciente las alcanzara. El cajón rechinó con ese sonido familiar que había escuchado miles de veces durante nuestro matrimonio. Francisco solía decir que necesitaba aceite, que algún día lo arreglaría. Yo siempre respondía que me gustaba como estaba, que ese sonido me tranquilizaba. «Significa que estás en casa trabajando en algo importante», le decía. Ahora ese mismo sonido me hizo sentir como si estuviera violando un espacio sagrado. Adentro encontré los restos organizados de una vida dedicada al trabajo y la familia. Sobres amarillentos de correspondencia antigua, recibos de libros ordenados por fecha, su lápiz mecánico alemán favorito que usaba para firmar contratos importantes y algunas notas adhesivas descoloridas con recordatorios escritos en su letra pequeña y precisa. Llamar a María Elena. Rosces para aniversario. Cita médico jueves 3 de la tarde. No decir nada hasta tener resultados. Valeria, revisar propuesta fideicomiso nuevo. Esa última nota me hizo detenerme. La leí 3 veces antes de que mi cerebro procesara completamente las palabras. Al fondo del cajón, debajo de un libro de cuentas forrado en piel verde que Francisco usaba para sus notas personales, encontré una carpeta manila pequeña que no reconocía. No tenía etiqueta, no tenía fecha, solo estaba ahí como si hubiera sido escondida intencionalmente. La abrí con manos que temblaban ligeramente y encontré 3 hojas de papel que cambiarían todo lo que creía saber sobre los últimos meses de vida de mi esposo. La hoja de arriba era un borrador escrito a mano. La letra de Francisco, inconfundible, aunque notablemente más temblorosa que de costumbre, llenaba la página con una caligrafía que mostraba el esfuerzo que le costaba escribir. No había saludo, no había firma, solo una nota corta escrita en esa voz reflexiva que yo conocía tan bien. Valeria insiste en que actualice el testamento. Dice que necesita reflejar las propiedades actuales y las nuevas leyes fiscales.
Le pregunté por qué ahora cuando estoy tan enfermo y me dijo que es precisamente por eso, por claridad legal, en caso de que algo me pase rápido. Dice que está siendo cuidadosa, pero me parece demasiado cuidadosa. Ha empezado a traer papeles ya elaborados para que yo firme documentos que ella dice que preparó para ahorrarme trabajo. No he firmado nada todavía, pero la presión es constante. No le he dicho nada a María Elena. Sé que haría las preguntas que tengo miedo de hacer. Las preguntas sobre por qué mi nuera está tan ansiosa por reorganizar mi patrimonio justo cuando estoy más vulnerable. Me quedé viendo el papel hasta que las letras se hicieron borrosas. Mis ojos repasaron cada palabra una y otra vez, buscando algún otro significado, alguna interpretación que fuera menos devastadora, pero el mensaje era cristalino. Francisco había tenido dudas, había sentido que algo no estaba bien y no me había dicho nada porque no quería preocuparme o porque tenía miedo de confirmar sus sospechas. La segunda página era una fotocopia de un testamento que nunca había visto. No era la versión final que Valeria había mostrado en la junta, sino claramente un borrador anterior. Había anotaciones en rojo por todo el documento, ediciones, correcciones, varias secciones encerradas en círculos. Mi nombre aparecía múltiples veces en la versión original. Una sección completa estaba dedicada a asegurar mi futuro financiero. En caso de mi fallecimiento, dejo mis bienes personales, incluyendo la residencia principal, 50% de las acciones de la constructora y las cuentas designadas números 4 Coracuit 21 y 4,722 a mi esposa María Elena Herrera para asegurar su bienestar y autonomía económica de por vida. Pero esa sección entera había sido tachada con líneas rojas agresivas. Escrito a mano en el margen, en una letra que no era la de Francisco, había una nota: discutir modificaciones con B, consolidar bajo administración única. La tercera página era un horario de citas mecanografiado en el papel membretado del hospital. Consultas legales programadas entre tratamientos de quimioterapia. 2 de las fechas correspondían a días que recordaba vívidamente. Días cuando Francisco había insistido en que me fuera a casa a descansar mientras él solo dormía. No necesitas quedarte sentada viendo cómo duermo, mi amor. Vete a casa, date un baño, come algo decente, estaré bien por unas horas. Ahora entendía por qué había estado tan insistente. No estaba durmiendo, se estaba reuniendo con abogados mientras yo confiadamente esperaba en casa preparando su sopa favorita para cuando regresara. La carpeta era delgada, pero su peso emocional era aplastante. La sostuve en mis manos por un largo momento, sintiendo como si estuviera cargando la evidencia de una traición que había estado ocurriendo bajo mis narices. Puse las páginas cuidadosamente sobre el escritorio donde Francisco había trabajado por décadas y me recosté en su silla de piel. El ventilador del techo giraba lentamente arriba de mí, produciendo el mismo sonido rítmico que había acompañado tantas de nuestras conversaciones nocturnas en ese mismo espacio. Cerré los ojos y me permití recordar la última vez que Francisco y yo habíamos hablado sobre nuestro testamento. Había sido durante una cena tranquila, apenas unos meses antes de su diagnóstico. Comíamos tacos de pescado que él había preparado. Una de las pocas cosas que todavía cocinaba. La conversación había surgido naturalmente después de recibir noticias de la muerte del esposo, de una amiga cercana. Nunca sabemos cuándo va a ser nuestro momento, había dicho Francisco tomando mi mano por encima de la mesa. Pero quiero que sepas que no tienes que preocuparte por nada, Elena. Me he asegurado de que estés protegida sin importar lo que pase. Recordé la manera en que se había estirado por la mesa para tomar mi muñeca, como su pulgar había trazado pequeños círculos en mi piel mientras hablaba. Hemos construido esto juntos y tú siempre tendrás tu lugar en todo lo que hemos logrado. Ahora, sosteniendo estos documentos, me daba cuenta de que esas habían sido sus intenciones originales. Pero algo había cambiado en los meses siguientes. Alguien había cambiado su mente o al menos había interferido con sus decisiones. No dormí esa noche. Me quedé en el estudio releyendo las páginas hasta que el cielo afuera cambió de negro a gris pálido. Luego, a los tonos dorados del amanecer que se filtraban entre los árboles del jardín, vi la mañana tomar forma alrededor de mí, una esquina de luz a la vez, mientras mi mente procesaba la magnitud de lo que había descubierto. Para cuando el sol estaba completamente arriba. Sabía con certeza que esto no era solo un error administrativo, no era un malentendido o una interpretación legal incorrecta. Esto era deliberado, calculado, orquestado.
Valeria había manipulado a un hombre enfermo y vulnerable. Había usado su posición de confianza, su acceso durante mis ausencias forzadas del hospital para alterar decisiones que Francisco y yo habíamos tomado juntos durante décadas de matrimonio. Puse las páginas de vuelta en la carpeta Manila y la escondí cuidadosamente bajo una pila de revistas National Geographic que Francisco coleccionaba en el closet del pasillo donde nadie pensaría buscar. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía. No tenía un plan completamente formado, pero sabía con una claridad que no había sentido en meses, que no podía dejar que esto pasara sin respuesta. Francisco había confiado en la persona equivocada y ahora estaba muerto, pero yo todavía estaba viva y todavía tenía voz. Era hora de usarla. La mañana siguiente, después de una noche de insomnio productivo, llamé a Daniel Contreras. No habíamos hablado en años, no desde la fiesta de retiro de Francisco, cuando vendió su participación mayoritaria en la constructora y decidió enfocarse en inversiones más pasivas. Daniel había sido el abogado personal de Francisco durante 15 años, el tipo de hombre que nunca alzaba la voz, pero aún así comandaba respeto en cualquier habitación. Tenía esa rara combinación de inteligencia legal aguda e integridad personal que Francisco siempre admiraba. Daniel es de los pocos abogados que nunca me ha mentido, solía decir Francisco. Y créeme, he conocido muchos que sí lo han hecho, contestó al segundo timbrazo. Y cuando dije mi nombre, hubo una pausa larga antes de responder. Su voz era calmada, pero pude detectar la sorpresa genuina debajo del tono profesional. María Elena dijo suavemente: cuánto me alegra escuchar de ti, aunque me imagino que no es en las mejores circunstancias. Mis condolencias por Francisco. Era un hombre excepcional. Le expliqué brevemente que necesitaba hablar con él sobre asuntos legales relacionados con el patrimonio. No entré en detalles por teléfono. Algo me decía que era mejor ser cautelosa hasta estar cara a cara. Acordó reunirse conmigo al día siguiente en un lugar neutral. Conozco un lugar tranquilo en la Roma Norte, dijo. Café Toscano en Álvaro Obregón. ¿Te parece bien a las 11? Cuando colgué el teléfono, me paré junto a la ventana del estudio y miré hacia el jardín trasero. Los árboles que Francisco había plantado hace 30 años estaban perdiendo sus hojas de otoño, creando una alfombra dorada en el césped que él había cuidado meticulosamente hasta que la enfermedad se lo impidió. Estos árboles nos van a sobrevivir a ambos, me había dicho una tarde mientras plantaba el último maple. Cuando ya no estemos, alguien más se va a sentar bajo su sombra y va a pensar en el amor que pusimos en plantarlos. Tal vez los árboles no sobrevivirían, pensé. Pero no iba a dejar que el silencio fuera lo último que Francisco dejara atrás. No mientras todavía tuviera aliento para hablar por él. Al día siguiente llegué al Café Toscano 5 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño e íntimo con mesas de madera desgastada y el tipo de ambiente que invitaba a conversaciones importantes. Daniel ya estaba ahí, sentado en una cabina del fondo con 2 tazas de café esperando. Se veía mayor que la última vez que lo había visto, su cabello completamente gris ahora. Pero sus ojos seguían teniendo esa intensidad alerta que Francisco siempre respetaba. Se levantó para saludarme con un abrazo genuino. No el tipo de contacto obligatorio que había recibido en el funeral, sino el abrazo de alguien que realmente había querido a Francisco y que entendía lo que su pérdida significaba. «¿Te ves bien, María Elena?», dijo, aunque ambos sabíamos que no era completamente cierto. Considerando todo, no perdí tiempo con cortesías. Saqué la carpeta Manila de mi bolsa y la puse sobre la mesa entre nosotros. Necesito que veas esto, Daniel, y necesito tu opinión honesta sobre lo que significa. Abrió la carpeta y comenzó a leer en silencio. Sus labios se presionaron en una línea cada vez más delgada mientras avanzaba por los documentos. Cuando llegó a la nota manuscrita de Francisco, su ceja derecha se levantó ligeramente, una expresión que recordaba de las pocas veces que había visto a Daniel genuinamente sorprendido. No habló inmediatamente después de terminar de leer, solo volteó las páginas de ida y vuelta, como si estuviera tratando de ensamblar un rompecabezas en su cabeza. Me senté quieta, mis manos alrededor de la taza de café que se enfriaba, observando su cara procesando la información. Verlo leer los documentos hizo todo más real de una manera que no había anticipado. Ya no eran solo sospechas en mi mente o papeles escondidos en un cajón, eran evidencia y Daniel los estaba tratando como tal. Finalmente levantó la vista y me miró directamente a los ojos.
Cuando habló no fue con el pánico o la indignación que yo podría haber esperado, sino con esa firmeza quieta que me recordó por qué Francisco confiaba tanto en él. Esto es más que sospechoso, María Elena dijo, su voz baja pero clara. Esto es evidencia de manipulación intencional de un testamento bajo circunstancias de vulnerabilidad extrema. Sacó una libreta pequeña de cuero del bolsillo interior de su saco y comenzó a hacer una lista meticulosa. Escribió fechas de la carpeta, nombres de los despachos que Valeria había mencionado en la junta y puso un círculo alrededor de un detalle particular que yo no había considerado completamente. Las firmas de testigos en el testamento que presentó Valeria, dijo señalando una nota que había hecho. ¿Reconoces esos nombres? Negué con la cabeza. Nunca los había escuchado y definitivamente nunca estuvieron en nuestra casa. Eso es muy importante, dijo Daniel subrayando algo en su libreta. Francisco siempre usaba testigos que conocía personalmente. Su doctor y el jardinero, vecinos Nestón, cercanos. El hecho de que Valeria trajera testigos externos sin consultarte o mencionártelo levanta banderas rojas enormes. Continuó explicándome las implicaciones legales. En casos donde hay evidencia de coerción o manipulación de una persona vulnerable, especialmente alguien bajo tratamiento médico intensivo, los testamentos pueden ser contestados exitosamente. Acordamos proceder de manera estratégica. Daniel comenzaría solicitando copias certificadas de todos los documentos testamentarios archivados en el registro público. También investigaría discretamente los antecedentes de los testigos que Valeria había usado. Mientras tanto, me dijo, mantén todo exactamente como está. No confrontes a Valeria todavía. No le digas a nadie más sobre estos documentos. Necesitamos construir un caso sólido antes de mostrar nuestras cartas. Cuando salí del café esa tarde por primera vez en semanas me sentí como si tuviera algo de control sobre mi situación. No era mucho, pero era un comienzo. De vuelta en casa, guardé la carpeta en la caja fuerte que Francisco y yo usábamos para documentos importantes. Luego me senté en su escritorio y abrí su calendario de escritorio, un planificador de piel marrón donde anotaba todas sus citas importantes. Valeria había tomado la mayoría de sus pertenencias personales después del funeral. Sus libros de economía habían sido donados a la biblioteca de la universidad. Sus trajes habían sido dados a caridad y sus palos de golf habían sido enviados a su mejor amigo del club. Pero el calendario seguía ahí, tal vez porque parecía demasiado mundano para ser valioso. Para Valeria era solo un planificador viejo. Para mí era un mapa de los últimos meses de vida de Francisco. Fue ahí donde encontré el nombre que me helaría la sangre, Raúl Mendoza. Estaba escrito a lápiz en un martes por la mañana, encerrado en un círculo con una hora específica. 10:30 a Mendoza. Privado. Reconocí el nombre vagamente. Raúl era un consultor fiscal legal que Francisco había conocido años atrás a través de una fundación sin fines de lucro, donde ambos habían sido miembros del consejo. No lo habíamos visto socialmente en años, pero recordaba que Francisco lo respetaba profesionalmente. Lo que me perturbó no era el nombre en sí, sino la circunstancia. Esa cita había sido programada durante los peores días del tratamiento de Francisco, cuando apenas podía mantener los ojos abiertos por más de unas horas. ¿Por qué habría acordado reunirse con un consultor legal cuando estaba tan débil? Y más importante, porque nunca me había mencionado esa reunión. Llamé a Daniel inmediatamente y le conté sobre el descubrimiento. Su respuesta fue inmediata. Necesito hablar con Raúl Mendoza. Si Francisco se reunió con él durante el tratamiento, Raúl podría que haber sido testigo de algo que Valeria no quería que documentáramos. Los siguientes 3 días pasaron en una agonía de espera. Daniel había logrado contactar a Raúl, pero arrancar una reunión discreta tomó tiempo. Raúl al parecer había estado nervioso sobre discutir cualquier cosa relacionada con Francisco, sin autorización legal específica. Finalmente Daniel consiguió convencerlo de que se reuniera con nosotros bajo estricta confidencialidad. La cita se programó para el viernes por la tarde en la oficina de Daniel. Cuando llegué, Raúl ya estaba ahí. Era un hombre de unos 55 años, delgado, con el tipo de nerviosismo que sugiere que sabe algo importante, pero tiene miedo de las consecuencias de compartirlo. Daniel le manejó la conversación con su tacto profesional habitual, pero fue directo sobre por qué estábamos ahí. Raúl, necesitamos entender que discutió con Francisco durante su reunión en abril.
Hay irregularidades en su testamento final que nos preocupan. Raúl se movió incómodamente en su silla por un momento. Luego comenzó a hablar con la voz de alguien que había estado cargando un peso. Francisco llegó a mi oficina viéndose terrible. Comenzó. Había perdido mucho peso, tenía dificultad para concentrarse. Me dijo que necesitaba una segunda opinión sobre algunos cambios testamentarios que su nuera estaba proponiendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Mostró borradores de documentos que ella había preparado, cambios significativos en la estructura del fideicomiso familiar, transferencia de poderes que habían estado distribuidos entre él y su esposa a una sola persona. Raúl hizo una pausa mirándonos a ambos. Francisco me preguntó si esos cambios eran legalmente sólidos, pero más importante, me preguntó si le parecían justos. Dijo que su esposa había sido su socia en todo durante décadas y que no entendía por qué necesitaba ser removida de las decisiones ahora. ¿Qué le aconsejaste?, preguntó Daniel. Le dije que los documentos eran legalmente válidos, pero que me parecían agresivos. Le sugerí que esperara hasta sentirse mejor, que involucrara a su esposa en las discusiones, que tal vez buscara una mediación familiar antes de hacer cambios tan drásticos. Raúl se inclinó hacia adelante. Francisco me dijo que su nuera insistía en que los cambios eran urgentes por razones fiscales, pero cuando revisé los números no vi ninguna urgencia real. Los beneficios fiscales que ella mencionaba eran marginales. ¿Qué pasó después?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Francisco me pidió que preparara un análisis independiente de las propuestas de Valeria. Dijo que quería tener todos los facts antes de tomar una decisión final. Programamos una segunda reunión para la semana siguiente. Raúl pausó, su expresión volviéndose más sombría. Pero Francisco nunca regresó para esa segunda reunión. En cambio, recibí una llamada de Valeria cancelando la cita. Me dijo que Francisco había decidido proceder con los planes originales y que ya no necesitaba mis servicios. El silencio en la oficina de Daniel fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el murmullo distante del tráfico, mi propio corazón latiendo. ¿Conservaste alguna documentación de esas reuniones?, preguntó Daniel. Raúl asintió. Tengo las notas de nuestra conversación y copias de los documentos que Francisco me mostró. No son legalmente vinculantes, pero prueban que Francisco tenía serias reservas sobre los cambios que estaba siendo presionado a hacer. Daniel y yo intercambiamos una mirada. Esta era la evidencia que necesitábamos, la proof de que Francisco no había hecho estos cambios por su propia voluntad, sino bajo presión y manipulación. Cuando Raúl se fue esa tarde, después de entregar copias de toda su documentación, me quedé en la oficina de Daniel, sintiéndome como si hubiera encontrado las piezas faltantes de un rompecabezas cruel. «Tenemos suficiente para contestar el testamento», me dijo Daniel. Evidencia de coerción, documentación de las dudas de Francisco, testimonio de un profesional independiente, pero necesitas estar preparada para lo que viene. ¿Qué quieres decir? Valeria no va a rendirse sin pelear. Tiene mucho que perder, no solo el dinero, sino su reputación profesional. Va a contratar los mejores abogados que el dinero pueda comprar y va a tratar de desacreditar todo lo que presentemos. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana de su oficina. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus oficinas y hogares. Francisco confiaba en ella. Dije finalmente. La veía como la hija que nunca tuvimos y ella usó esa confianza para manipularlo cuando estaba más vulnerable. Me volteé hacia Daniel. No se trata solo del dinero, aunque eso es importante. Se trata de honrar la memoria de Francisco, de asegurarme de que su verdadera voluntad sea respetada. Daniel asintió. Entonces procedemos. Voy a preparar la documentación para contestar el testamento. Será un proceso largo, pero creo que tenemos una CA muy fuerte. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, no porque mis problemas estuvieran resueltos, sino porque finalmente tenía un plan, tenía aliados y tenía evidencia. Francisco no había querido dejarme desprotegida. Había sido manipulado, coercionado, tal vez incluso engañado, pero sus intenciones originales habían sido protegerme y honrar nuestro matrimonio. Ahora era mi turno de proteger esas intenciones y luchar por la justicia que él no había podido asegurar por sí mismo. La batalla legal que siguió fue intensa, pero reveladora.
Durante los siguientes meses, el caso se desarrolló exactamente como Daniel había predicho. Valeria contrató a uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad, gastando lo que debían ser cientos de miles de pesos en honorarios legales para defender su posición. Su estrategia fue predecible. Me pintaron como una viuda amargada que no podía aceptar las decisiones legítimas de su esposo. Alegaron que Francisco había hecho los cambios testamentarios por su propia voluntad, basado en su experiencia empresarial y su deseo de proteger el patrimonio familiar de complicaciones emocionales. Pero nosotros teníamos algo que ellos no esperaban, la verdad documentada meticulosamente. La evidencia que presentamos fue abrumadora. Los correos electrónicos internos del despacho de Valeria, mostrando discusiones sobre cómo acelerar el proceso de transferencia y minimizar la participación de la esposa. Los testimonios de Raúl Mendoza y otros profesionales que habían interactuado con Francisco durante sus últimos meses, los análisis de escritura que demostraron inconsistencias en las firmas del testamento final. Pero lo más devastador fue cuando Daniel logró obtener los registros médicos completos de Francisco. Demostraron que en las fechas cuando supuestamente había firmado los documentos más importantes, Francisco estaba bajo medicación fuerte para el dolor, que afectaba significativamente su capacidad de juicio. El punto de quiebre llegó durante el testimonio de una enfermera del hospital que recordaba haber visto a Valeria presionando a Francisco para firmar papeles mientras él estaba sedado. Le dije que tal vez era mejor esperar hasta que estuviera más alerta, testificó la enfermera. Pero ella insistió en que era urgente. Cuando todos los testimonios fueron presentados, cuando toda la evidencia fue revisada, el juez no tuvo dificultad en llegar a su conclusión. Es claro para este tribunal, dijo durante el fallo final, que el testamento presentado por la señora Valeria Herrera no refleja la verdadera voluntad del señor Francisco Herrera, sino que fue obtenido a través de manipulación y coerción de una persona en estado vulnerable. No solo anuló el testamento fraudulento, sino que ordenó la restauración del testamento original que Francisco y yo habíamos preparado juntos años antes. Además, Valeria fue obligada a pagar todos los costos legales y enfrentó una investigación por fraude que eventualmente la llevó a perder su licencia para practicar leyes corporativas. Pero para mí la victoria más importante no fue financiera, fue la vindicación de Francisco, la confirmación de que el hombre que había amado por 43 años nunca había querido abandonarme o traicionarme. Había sido víctima, como yo, de alguien que usó su amor y confianza en contra de él. 6 meses después del fallo, me encontré parada en el mismo jardín donde había comenzado esta historia, donde me había quedado sola después del funeral, sintiendo como si hubiera sido borrada de la vida de Francisco. Pero ahora ya no estaba sola.